Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles al economista Mauricio Landó, quien nos acompaña en esta mañana para hablar acerca de las preocupantes cifras de desempleo actualmente en el país. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo aquí a todos los televidentes y bueno, preocupado, ¿no?, por los últimos datos presentados ayer en prensa. Es correcto, se habla de un 4,5%. Se habla de un 4,5%, ¿no es cierto?, de tasa de desempleo. Se ha hablado también de que el gobierno tiene un plan para tratar de paliar estas cifras. Según hemos podido saber a través de la prensa nacional, este programa trataría de que se reduzca el desempleo en un primer lugar en un 3,5% y luego poder llegar hasta fin de año a un 2,7%. ¿Qué te parece? Generalmente cuando tú enfocas esa tasa de reducción de desempleo es con trabajo temporal o trabajo coyuntural. No es imposible bajar en esos términos con reformas estructurales y son las que quiero puntualizar al momento. Lo preocupante de la tasa de desempleo es el incremento porcentual que ha venido teniendo. No nos olvidemos que el 2016 teníamos un 4.1, después 4.5 y ahora estamos bordeando 4.8. Claro, eso en economía sería más o menos como un patrón. Un patrón. Entonces, ¿qué es lo preocupante ya yendo a la información relativa a esto? Las empresas reclutadoras, una de las 5 más importantes del país, ellas señalan en datos estadísticos de que la demanda de las corporaciones, las empresas, las instituciones para reclutar ha bajado un 17% desde lo que viene del año, promedio comparado al año pasado. Eso es fuerte. Mauricio, para poner a la gente en contexto, primero que nada, ¿por qué estaría sucediendo esto del desempleo? 3 motivos. Yo siempre analizo, hay que ver todos los ángulos y todas las aristas de la situación. El primero, una desaceleración económica. ¿Qué es lo que sucede? La economía se va desacelerando, entonces las empresas empiezan a enfrentar dos tipos de actitudes. La que forman el desempleo directo, que es despedir gente que tiene que entrar a la búsqueda, y la otra decisión es ya no contratar más gente, me quedo con los que tengo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada año, ¿cuántas personas salen profesionales de los medios de capacitación? Entonces tú te encuentras con un grupo de gente que sale este año y entra al mercado de la búsqueda y no hay quien contrate, o el porcentaje de corporaciones que está reclutando se ha reducido. Es el primer enfoque, desaceleración económica. Otro tema que es importante también es la carga laboral. La carga laboral se empieza a convertir en un proceso muy engorroso, muy pesado. Para las empresas. Para las empresas, exactamente. Desde los procesos administrativos para la contratación, como todos los beneficios que tiene que dar. No nos olvidemos que los países con mayores tasas de empleo o menores tasas de desempleo, como las podríamos llamar, son aquellos donde la carga laboral es baja. Es increíble, por ejemplo, Estados Unidos, que es una de las sociedades donde gente migra para ir a trabajar, cruza agua, mar y frontera y desierto, básicamente te dan tu caja y tu cheque de 15 días cuando te vas, ¿no? Es increíble, todo el mundo dice, pero sí, la carga laboral es baja y en otros países desarrollados también. ¿Qué es lo que sucede? Al tener una carga laboral más flexible, exacto, esa sería la palabra, se puede generar más empleo. Entonces la persona que sale del mercado laboral en algunos meses ya está trabajando nuevamente y se generan mecanismos financieros paliativos como seguros de desempleo, cosa que lleve a que esa transición más corta, la persona no pueda cubrir sus necesidades básicas. Entonces ese es el segundo factor. Primero, desaceleración. Segundo, la carga laboral. Y la tercera, que ya yo la estoy analizando y pronto sacaré varios artículos, me estoy focalizando en eso, es en el desempleo tecnológico. O sea, cada vez con el tiempo existen fases, existen procesos tecnológicos, software, que está sustituyendo el trabajo del ser humano. Eso no solo pasa aquí, pasa en el mundo, aquí todavía menos, pero ya entra en algún proceso. Por ejemplo, un sistema de contabilidad ya prácticamente necesita cada vez menos contadores. Justamente, y más. A eso quería llegar, Mauricio, hablando de este tercer punto que me parece súper interesante. Estaremos esperando tu artículo, pero enfocándonos en eso, ¿cuáles serían las áreas donde este desempleo estaría impactando más? Bueno, sobre todo aquellas áreas más técnicas, más mecánicas, con trabajo repetitivo. El otro día estaba viendo un artículo que es súper interesante, por ejemplo, bueno, hubo este accidente de Uber, de estos autos sin chofer, de estos autos, pero es un caso, pero básicamente la tendencia es todas las empresas ya están desarrollando programas pilotos para desarrollar tecnología en autos que no tengan chofer.
Entonces ahí te pones a pensar, posiblemente de aquí a 15, 20, 25 años, en nuestra sociedad ya parte del transporte público o los trenes o los buses o los metros, y de ahí cada vez el país más pequeño, primero en los países más desarrollados, después en los países más pequeños, mucha fuerza laboral va a ser sustituida, como la gente, no sé, estaba viendo también... Procedimientos en fábricas, tal vez. Procedimientos en fábricas que ya lo están. Si tú comparas cómo una fábrica de autos, la robótica ha sustituido a la mano de obra en los últimos 30 años, es impresionante. Pero no sé, las personas que entregan fichitas en los bancos, ¿no? O sea, hay un impacto. Entonces, si juntamos los tres, se tiene que enfocar en el largo, mediano y corto plazo. En el largo es este desempleo tecnológico, y yo pienso que en el mediano tiene que ver, bueno, hay que hacer algo con la carga laboral, y en el corto plazo la desaceleración económica. Entonces, cambiando un poquito de tema, Mauricio, ¿qué tendría que decir esto? ¿Qué tendría que indicar ¿no es cierto?, en la búsqueda de carreras a futuro? Claro, el tema es que no se da la información necesaria al alumno, al bachiller. Y una vez que está en las universidades, muchas veces tampoco se le da la guía adecuada para la búsqueda laboral. En eso tienen que trabajar las instituciones educativas. Desde nuestro ángulo, en varias universidades en las que yo participo como docente, sí se lo hace, y se está insistiendo en eso, porque no solo es la carrera que has estudiado, sino hacia dónde te subespecializas. Por ejemplo, yo siempre parto de la idea, sugiero que si hay el mecanismo de graduación de tesis, la hagan, aunque a veces es más largo, más engorroso. ¿Por qué? Porque ya te estás subespecializando en un área en el que te puede poner en mejor perspectiva que el resto de tus compañeros en esa área. No solo existen las carreras en demanda o las carreras con menos demanda, existen también las subáreas dentro de una carrera que pueden ser mucho más demandadas en un determinado periodo. Pero algo que yo quiero puntualizar, y tiene que ver mucho con desempleo, dentro de la variable macroeconómica, es la inversión. Para que tú generes empleo necesitas invertir, y para invertir, ¿no?, necesitas la inversión privada necesita un tipo de garantías, desde jurídicas, económicas, sociales, políticas, que lleven a esa inversión de largo plazo, sostenible, en la que tú puedas colocar industria, empresa, servicios, que las tengas planificadas para un mediano a largo plazo. En este escenario, como economista, ¿cómo tendría que ser este programa entonces, para poder paliar estas ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos analizando la rama de la balanza de pagos, que es una de las variables que mide este tema de la inversión, y en la balanza de pagos existen dos cuentas: la cuenta corriente, que son exportaciones e importaciones, y la cuenta capital, que es en la que tomamos en cuenta la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. Y esta no ha tenido un buen comportamiento desde hace unos 10 años, o sea, ya es un tema, podríamos decir, de una década. No ha sido el fuerte. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el gobierno, plantea de que bajo este modelo, en Bolivia, bajo el modelo que se plantea, que maneja el gobierno en este momento, es la inversión pública la que va a generar ese empleo. Pero por el otro lado sabemos que la inversión pública, sus ingresos también dependen de la generación de exportaciones de recursos naturales. ¿Qué sucede ahí? Han bajado los precios. Tampoco hay los recursos para generar. Estamos viendo que la gobernación, la alcaldía han visto menguados sus recursos, entonces la inversión pública regional también se reduce. Claro que sí. Entonces es una cadena, pero básicamente, para resumir, tenemos 3 niveles de desempleo, ¿no? El desempleo tecnológico que se está dando, el de la carga laboral y el de la desaceleración económica. Para afrontar los 3 necesitas inversión. Y para enfrentar... en distintas áreas, tal cual lo has dicho. Distintas áreas. Y para incrementar la inversión necesitas dar las garantías políticas, económicas, sociales, jurídicas, para que la inversión se asiente en una sociedad y sea sostenible. Bueno, muy bien. La verdad es que siempre tan acertado aquí nuestro economista de cabecera, Mauricio Landó. Te esperamos siempre. Para mí siempre es un placer con este tema. Ayer realmente todo el mundo se preocupó, ¿no? Estaba en toda la prensa nacional. Así es. Muchísimas gracias. Te esperamos en otra oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día de la Revista.